presidenta de la Asamblea Nacional pide a la Fiscalía investigar presuntos cobros irregulares al interior del Legislativo. La eliminación de la Supercom, del 1 por 1 y de la figura del linchamiento mediático son algunos de los aspectos que contemplan las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Tribunal Arbitral de La Haya falla en contra del Estado ecuatoriano en caso Chevron. Sismo de 6.5 grados registrado en el país. Dejó afectaciones leves en viviendas de Bolívar. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Viernes 7 de septiembre de 2018, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. El saludo, como siempre, a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato, el desarrollo de las noticias. Iniciamos contándoles que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia que llegó a su despacho sobre un presunto cobro indebido a un exfuncionario legislativo. La titular del Parlamento rechazó un supuesto espíritu de cuerpo con la aprobación este jueves en el Pleno de una resolución sobre estas denuncias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue todos los casos de corrupción difundidos por los medios de comunicación. La mañana de este viernes 7 de septiembre, la titular del Legislativo acudió a la Fiscalía para entregar una denuncia que llegó a su despacho, en donde se pone en conocimiento sobre un supuesto pago indebido solicitado por un asambleísta en funciones. También, y esto es importante decirlo, le he solicitado a la fiscal que en base a sus atribuciones como fiscalía se inicie de oficio las investigaciones y se recoja toda la información que ha circulado en redes sociales que hacen cuenta o que dan cuenta de estos actos ilícitos cometidos dentro de la Asamblea Nacional. Se trata de la primera denuncia que llega hasta el despacho de la presidenta de la Asamblea Nacional. Elizabeth Cabezas invitó a todos los ciudadanos que conozcan de actos de corrupción a presentar su denuncia ante los organismos correspondientes. Yo hacía referencia de que estos temas hay que manejarlos con rigurosidad y responsabilidad para no caer en las generalizaciones, pero que no quepa la menor duda de que la decisión política de la presidenta de la Asamblea y de la Asamblea en pleno es esclarecer todos estos actos de corrupción y sobre todo garantizar y precautelar la estabilidad de quienes hagan estas denuncias. Esta denuncia se da luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara este jueves una resolución que brinda las facilidades a la Contraloría y Fiscalía para que se investiguen los presuntos pagos de servidores legislativos. Elizabeth Cabezas rechazó que se trate de un denominado espíritu de cuerpo. Yo creo que la responsabilidad que nos lleva a manejar esta presidencia de la Asamblea Nacional es justamente el esclarecimiento de cualquier acto que esté empañado por dudas o por hechos transgredidos con las prácticas éticas que se deben mantener. En esa misma línea se pronunció el asambleísta Fernando Burbano, quien rechazó cualquier intento por afectar la imagen del legislativo. No debe quedar duda de que esta Asamblea tiene que asumir el compromiso de luchar contra la corrupción, esté donde esté. La denuncia de la presidenta de la Asamblea la recibió la fiscal subrogante Ruth Palacios Brito, quien se comprometió a iniciar con las investigaciones. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y vamos con otros temas. Aproximadamente a las 21:12 de este jueves se registró un movimiento telúrico en el país. De acuerdo con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo de 6.5 grados en la escala de Richter ocurrió a una profundidad de 75 kilómetros y su epicentro se situó a 5,95 kilómetros de la población de Cumandá, en Chimborazo. El Servicio Integrado de Emergencias EQ 911 informó que no se registraron víctimas. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, informó que como medida de prevención se suspendió la asistencia a clases en todas las unidades educativas de las provincias de Chimborazo y Bolívar.
Y el sismo de 6.5 grados en la escala de Richter registrado en Chimborazo causó afectación en varios cantones de la provincia de Bolívar. Casas coloniales presentaron fracturas en paredes y desplome de techos, mientras que parte del cementerio de la parroquia Guanujo se vino abajo. El movimiento telúrico sorprendió a la mayoría de bolivarenses. Muchos a las 21 horas con 12 minutos ya dormían. Decenas salieron a los parques y avenidas de las ciudades por temor a réplicas. La casa de Silvana Murillo en Guaranda resultó afectada. Presenta fracturas en las paredes y parte del techo se desplomó. Señala que fueron instantes de temor. Yo lo que alcancé es a gritar y mi esposo vino y le sacó a mi hijo y yo me desmayé porque no me quedé inconsciente. ¿Fuerte estuvo? Sí, era bien fuerte y mi casa está bien destruida. Los técnicos de riesgos del municipio de Guaranda realizaron un recorrido por la ciudad verificando daños en las construcciones y bienes públicos. Ana Palacios comentó que espera los resultados del análisis de los técnicos para determinar si su casa es habitable. Ahora estamos esperando ver mañana de día, ver qué es lo que sucede con la casita, porque está un poco destruida la casita, no sé si sea por fuera, por dentro nomás, no sé. En la parroquia Guanujo, al norte de Guaranda, el sismo provocó el desplome de un muro que protegía el cementerio de la localidad. Algunas tumbas quedaron descubiertas. La policía resguarda el sitio. El gobernador de la provincia, Aníbal Coronel, suspendió las clases por seguridad. Con el compromiso de que cada autoridad de los centros educativos evaluará de manera física lo que ha ocurrido en cada uno de estos centros. Otros cantones como San Miguel, Chimbo, Chillanes y Las Naves también presentaron problemas similares. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Y hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar precisamente sobre las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta frente a sismos y desastres naturales. Para ello ya nos acompaña Cristian Rivera. Cristian Rivera, actual director metropolitano de gestión de riesgos de la Alcaldía de Quito, docente universitario, exdirector del Centro de Operaciones de Emergencias del Distrito Metropolitano de Quito. Cristian, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto tenerte por aquí. Una vez más. Belkis, mil gracias por tomarnos en cuenta. Para la Alcaldía de Quito es fundamental poder conversar con esa gran audiencia de los medios legislativos. Ustedes tienen una gran audiencia, un público que los sigue y para la alcaldía es fundamental poder aprovechar estos espacios, Belkis, así que mil gracias. Nosotros entendemos que la gestión de reducción de riesgos no se puede entender sin la complicidad, sin esa alianza estratégica que se llaman medios de comunicación. Y tomando en cuenta justamente tu amplia experiencia en estos temas, vimos que este sismo de ayer tomó por sorpresa a muchos, no solamente a quienes estaban en Chimborazo, en Bolívar, sino también en otros puntos en donde pudo ser sentido. De acuerdo a lo que nos han compartido información la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el sismo se sintió prácticamente en todo el país. Ahora debemos entender algo, Belkis, si tú siempre has tenido la bondad de invitarme a tu espacio, y es que Ecuador es un país altamente sísmico y volcánico, es el cinturón de fuego del Pacífico. Si nosotros analizamos en las últimas horas todos los sismos que se han presentado, entendemos que esta falla tiene vida, que esta falla está activa. Que no solo se registró en Ecuador, valga decirlo. Tuvimos Panamá, tuvimos Fiji, entre otros, Japón también, entre otros lugares del planeta, donde se dieron los movimientos telúricos, los sismos, los terremotos. Y entonces, ¿qué debemos reflexionar nosotros inmediatamente? Hay que aprender a vivir con el riesgo, porque esto puede pasar mañana, pasado mañana, en 10 años, no lo sabemos. Sin embargo, se pueden realizar medidas de mitigación, de prevención, justamente, y eso empieza por casa. Aprender a vivir con el riesgo no solo quiere decir acostumbrarse a la idea de que, bueno, puede suceder mañana, pasado, quién sabe, y te acostumbras a esa idea. No solamente se trata de eso, sino estar preparados. Y tener conciencia, cambiar de chip. Por ejemplo, si ya sé que yo vivo en un país altamente sísmico y voy a construir mi casa, debo tener dos consideraciones básicas, esenciales, vitales. La una, tener una zona donde voy a construir mi casa que no sea zona de riesgo. Una. Dos, una vez que yo ya definí el terreno donde voy a construir, debo tener
la participación de un profesional de la construcción, llámese ingeniero, arquitecto, maestro, albañil capacitado. Y entonces, una vez que se complementa eso, el siguiente es cómo yo me organizo en el entorno, cómo me organizo en mi barrio a través de los planes familiares de emergencia, laborales de emergencia o los planes escolares de emergencia. Yo no me imagino ahorita un sismo, ahorita en esta emisión con la niña Belkis. Todos salimos a lo mejor corriendo o nos quedamos aquí, ¿verdad? Pero el tema es que debemos nosotros crear esos escenarios, conversar en la casa, en la oficina, en los lugares de estudio de nuestros hijos o de nosotros. ¿Qué sucede si se vuelve a dar un sismo? ¿Qué sucede si se da una erupción volcánica? Vamos desglosando parte de estos aspectos que acabas de citar. De un lado mencionabas la necesidad de contar con personal capacitado en el evento de que uno quiera emprender un proyecto de construir una vivienda. Esto es importante y nos remonta a lo que pasó en el terremoto del 2016, porque muchos de los cuestionamientos se dieron a partir de que varias de las viviendas se presentaron inconvenientes en cuanto a su construcción, precisamente porque no se tomaron las medidas del caso. Claro, nosotros, por ejemplo, una vez que se da este sismo, fuimos desplazados a Manabí y pudimos observar en las estructuras colapsadas, en el interior de las columnas, conchas. Entonces, imagínense ustedes qué podríamos sospechar, que esas estructuras fueron construidas con la arena del mar. Y entonces hay otras personas que dicen, no, vea maestrito, usted nomás debe haciendo, a usted no se le caen las casas. Y entonces, claro, el maestro tiene mucha experiencia, no todos tienen la capacidad de hacer esos cálculos, que para eso están los especialistas como son ingenieros y arquitectos, y claro, se hace un crecimiento desordenado, sin lógica de las estructuras. Y tercero, algo que dicen los expertos australianos, que recién sacaron un estudio interesantísimo. O sea, los terremotos no matan personas, y eso está claro, las personas mueren en los terremotos, y una de las causas de la muerte en terremotos es la corrupción. ¿A qué me refiero con la corrupción? En que las autoridades son cómplices de eso, pues. Las autoridades no controlan. No hay el debido seguimiento. Claro, las autoridades, entonces, viene don Cristian y le digo, vea, no sea malito al inspector del municipio, y le doy para las colitas, déjeme construir. Claro, la otra persona, si no tiene principios, dice, bueno, no debe pasar nada, y le recibe eso para las colitas. ¿Qué resulta? Que ese acto trivial, de esa transacción que se llama corrupción, termina siendo una estructura sin un sustento que cuando viene un sismo se cae. De manera irresponsable. Claro, entonces es un cúmulo de cosas. Entonces, primero debemos de entender nosotros que donde vayamos a construir no debe ser zona de riesgo. Y lo que construyamos debe ser con una lógica. Para eso el Estado ecuatoriano tiene la NEC 15. ¿Qué es la NEC 15? Es la norma ecuatoriana de la construcción del 2015, que dice, a ver, va a construir en hierro, estos son los parámetros. Va a construir en cemento, estos son los parámetros. Va a construir en madera, estos son los parámetros. Y entonces, eso sumado a la calidad del suelo, a que los municipios hagan estudios de microzonificación sísmica. ¿Qué significa esto? Saber las características del suelo, más la construcción. ¿Yo qué hago? Reduzco mi vulnerabilidad, mi exposición, y cuando viene un sismo posiblemente mi casita no se cae y yo no me muero o no resulto herido. Entonces, como ustedes ven, eso se llama, todos esos ingredientes que estamos viendo se llama cultura. Por eso, como Alcaldía de Quito, ¿qué estamos haciendo nosotros? Promoviendo ese fortalecimiento de cultura de gestión de riesgos. Por eso, cuando el equipo de noticias de Belkis dice, véngase a conversar, Dios le pague, porque este es un espacio donde nosotros podemos multiplicar estas ideas, multiplicar estas propuestas para que la gente empiece a tomar conciencia de esto y diga, a ver, si ya vivo en una zona de alto riesgo, si vivo en una zona volcánica, ¿qué debo hacer? Y no solo zonas únicas, Ecuador, Quito es una zona multiamenaza, torbellinos de viento, tormentas eléctricas, inundaciones, movimientos en masa o deslizamientos. Es decir, y hay otros riesgos ocultos propios de las actividades humanas que a veces nosotros dejamos desapercibidos. El tema de los accidentes de tránsito ahora nos parece normal. Y entonces, claro, aquí viene un debate social importantísimo. Las autoridades no controlan. Oigan, el municipio y las autoridades, yo hablo por Quito,
Todos los días controlamos, todos los días. Pero ¿qué hacemos nosotros también como nosotros? ciudadanos? Entonces ahí vienen los accidentes. No es un tema solo de autoridades, Así es. sino de crear conciencia de que cada vez que yo me subo a una unidad de transporte familiar o de servicio público, debo entender que estoy llevando vidas. Así es. Entonces, frente a eso, ¿qué debo hacer? Mantenimiento preventivo, respetar las señales de tránsito, utilizar el cinturón de seguridad, no distraerse con el teléfono celular, respetar las velocidades establecidas. Así es. Y lo más importante, activar los 5 sentidos. Cuando uno conduce tiene otras condiciones. Entonces, miren, todo esto nos hace pensar que como seres humanos, cualquier amenaza nos vuelve a nosotros vulnerables. Y nosotros, los seres humanos, subimos o disminuimos el riesgo. Así de sencillo. Así es. Ahora bien, Cristian, volviendo al tema de los sismos, ¿cuáles son estos aspectos que debemos considerar como parte de estas medidas de seguridad que hay que tener en cuenta? Claro, primero conocer nuestro entorno, dónde vivimos, dónde estudiamos, dónde trabajamos. Luego de eso, ver qué tenemos para enfrentar eso, ¿verdad? Y eso significa el plan familiar, empezando por casa. A pesar de que hay personas como tú, porque más pasas en el trabajo que en la casa. Así es. Entonces tú deberías hacer el plan laboral de emergencia. Y ese plan laboral concatenar con el plan que se trabaja familiar. También a nivel de distintas instituciones, no solo públicas, sino también privadas, ¿no? Porque puede suceder aquí ahorita el sismo o cualquier emergencia. ¿Cómo tú te contactas con tu familia, con tus hijos? ¿Cómo llegas a tu casa? ¿Qué ruta van a tomar? El mismo día, supongamos un escenario, un sismo a menos profundidad con la misma magnitud de ayer. Podría crear daños en Quito, posiblemente. Habría que preguntarles a los especialistas. Calles colapsadas, el WhatsApp no va a funcionar. Se cae totalmente la red. Todo. Así es. ¿Cómo llego? Desesperación, crisis de pánico, escombros en las vías. ¿Cómo llego? ¿Qué pasa en mi casa mientras yo llego? ¿Es aconsejable quedarse adentro, salir? ¿Qué hay en la mochila de emergencia? Entonces, todo esto contienen estos planes de emergencia. Entonces, por poner un ejemplo, el plan familiar. La mochila de emergencia. Mucha gente dice, ya tengo la mochila, por lo tanto soy salvo y no me va a pasar nada. Mentira. La mochila de emergencia es un elemento nada más. ¿Qué debe contener esta mochila? Lo que usted quiera. Ustedes dirán, por Dios, Cristian Rivera, qué hereje. No es eso, pero es que a nosotros nos dan una receta. A ver, en la mochila lleve esto, esto y esto. Mire, usted lleve alimentos líquidos que a usted le permitan sobrevivir en su familia, que más o menos los ecuatorianos son entre 4 y 5 personas, para unos 3 días. Pero decirles, lleve atún. Claro, ahí era el abre fácil. Lleve arroz. Pero cuando usted lleva arroz, sobre todo crudo, necesita agua, necesita gas, necesita ollas. Y en unas condiciones como esas, ¿cómo cocinas? Claro, entonces, a lo mejor, y usted lleva mejor galletas, lleva frutas. Los niños, pues. Si en la ¿Pero mochila qué es escolar, indispensable? Fuera de esto. Carbohidratos, fruta, proteína, agua. Entonces usted puede poner, ¿cree usted una dotación, una ración de implementos en la mochila que le permitan subsistir? Eso en cuanto a alimentos. ¿Qué más adicional a esto? Y adicional a esto, muy bien, una linterna, por si se va la luz. Adicional a esto, usted un botiquín de primeros auxilios, fundamental, con vendas triangulares, vendas circulares, y algo que es fundamental en los primeros minutos de una emergencia, la información. ¿Qué queremos saber cuando hay una emergencia? ¿Qué pasa? ¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuántas personas están afectadas? Entonces, fundamental, un radio con pilas, ¿no es cierto? Y sintonizar la radio de la asamblea en vivo. Chicas, ya usted ya se conecta. Así es. Y ya va sabiendo qué sucede. Entonces, son elementos necesarios que le permiten a usted pasar las primeras horas. Ropa caliente, impermeable, de acuerdo al clima que nosotros tengamos. Si en casa tenemos familiares con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, epilepsia, lleve los medicamentos. Y alguien muy importante en la familia, las mascotas. El perrito, el gato, el canario. Son los más olvidados. A veces. En situaciones como esta. Claro, y lo peor es que muchas veces sucede que por regresarte a ver a la mascota, se da la tragedia. Entonces, cuando tú puedes sacarle a la mascota a los albergues. En Quito nosotros contamos
con 8 albergues municipales y 3 áreas de refugio temporal con carpas. Nosotros hemos adecuado esto para tener ahí mascotas, porque no solo que son parte de la familia, sino que son parte también de un proceso de apoyo psicológico. Los guaguas cuando están estresados, ¿qué quieren? Abrazar su perro, su gato, darle de comer al hámster, al canario, al pajarito, lo que quieran, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental en una crisis. En otros países hay equipos especiales inclusive para animales mayores, ganado. Cuando hubo lo del Cotopaxi, nosotros trabajamos muchísimo con Protección Animal Ecuador, con el Ministerio de Agricultura, porque ¿qué vamos a hacer con esos caballitos, los chanchitos, las vaquitas? ¿Qué vamos a hacer? Claro. A veces son el sustento de la familia, las gallinitas. Verán, yo les quiero contar algo, Belkis. Cuando fue el terremoto de Catequilla, una de las primeras emergencias que tuvo el municipio de Quito en esta administración, se dio el sismo de Catequilla, 5.2. Y entonces nosotros evacuamos de la población de Catequilla al norte de la ciudad por la mitad del mundo a unas familias, a un albergue. Y entonces esas familias pasaban todo el día ahí, ¿no es cierto? Y de noche se nos desaparecían. ¿Dónde se van a ir esos vecinos? Iban a ver a sus animales. Iban a ver a sus gallinitas, a darles de comer a los puerquitos. ¿Y qué tal si les caía parte de la montaña? Entonces, el tema de la gestión de riesgos debe ver todos esos detalles. De tal manera que si nos toca salir de nuestro entorno, o sea, tengamos al menos algo parecido a lo que vivíamos antes. En lo que tiene que ver el plan familiar, como tú ves. Dar prioridad a las personas de atención prioritaria, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores. Y prepararnos, por favor, nosotros como comunidad, hacer brigadas, hacer un curso de, yo qué sé, de primeros auxilios, de evacuación, un fin de semana. ¿Qué tal un fin de semana en familia? Y hacer un simulacro familiar, ver cuál es su ruta de evacuación. ¿Qué pasa si esa puerta se me traba? ¿Por dónde salgo? A ver, papá, ¿qué vas a hacer? Si hay un terremoto, un incendio. ¿Quién va a liderar? ¿Quién va a liderar? Bueno, efectivamente van a liderar ustedes, sin lugar a dudas. Nos van a poner ahí las mujeres. Pero lógico. ¿Sabes una cosa? Las mujeres son más tranquilas y más serenas que un hombre frente a una emergencia. Comprobado, y uno se puede ver. Entonces dicen, es que no entre en pánico, mantengan la calma. ¿Y acaso que todos los días vivimos sismos? Bueno, ahora últimamente sí. Pero ¿cómo se logra esa serenidad y esa calma? Es practicando, hablando del plan familiar de emergencia, el plan laboral de emergencia, el plan escolar. ¿Por qué? Cuando tú hablas de esto, creas ya en ti una posición, una mentalidad, actuar con serenidad. Cuando hay crisis de pánico, esas cobran más víctimas o producen más heridos o más muertos que el propio evento. Es por la crisis de pánico. Entonces, ¿cómo tú logras esto cuando decimos mantenga la calma? Sí, bonito, facilito decir mantenga la calma. Es fácil decirlo, pero ya una vez que lo vives. Cuando ya ves que se te mueve el piso, a ver si mantienes la calma. Claro. Ahora bien, Cristian, este sismo registrado este jueves se da en momentos en que se retomó el año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía, que será fundamental también a nivel de los planteles educativos. Claro, miren, yo pienso que en este sentido la gestión de riesgos ha avanzado bastante en el Ecuador. Nos falta, ¿cómo es un proceso de aprendizaje la gestión de riesgos? Y eso es lo bueno, un proceso de construcción. Las escuelas hoy hacen simulacros, hablan de estos temas. Hay algunas escuelitas que utilizan como herramienta de aprendizaje el Riesgolandia, que es de dominio público, que es un juego donde los niños aprenden sobre erupciones volcánicas, sismos, inundaciones. Es decir, sí hemos caminado como Ecuador a través de la gestión de riesgos algunos pasos. Entonces, hoy se habla de estos temas ya en la escuela también, se hacen simulacros y cualquier rato nos puede pasar. Nos puede pasar en clases, cómo actuamos. Tú conoces, por ejemplo, el plan familiar de emergencia de donde estudian tus hijos. Nuestros televidentes conocerán. Entonces, muy bien, que este sea el pretexto para estos días, vaya a averiguar al líder o al dirigente de sus hijos y pregunte, vea, ¿qué va a pasar si hay un sismo? ¿Tengo que venir a la escuela? ¿Tengo que quedarme en la casa? ¿Qué debo hacer? La otra, ¿qué tal si el sismo es a la madrugada y un fin de semana? ¿Cómo vamos a actuar? Claro. Entonces, como ven, a veces pensamos,
No, a ver, las emergencias se dan de lunes a viernes, de 8 a 4. ¿Y los fines de semana? No, hay que pensar que la naturaleza a cualquier momento da manifestaciones de vida y producen estos eventos adversos, que mucha gente lastimosamente los llama desastres naturales, y no existen los desastres naturales. No existe, porque la naturaleza está haciendo su trabajo. No hay desastre natural, sino que la naturaleza tiene que manifestar. Ni siquiera fenómenos, evento. No, es un evento natural. La lluvia es un evento. Correcto. El sismo es un evento, no es un fenómeno, porque antes de nosotros llegar acá, cuando estaban los dinosaurios, había los mismos eventos, sin lugar a dudas. Y yo tengo una colega y profesora que dice, los humanos somos una especie en transición, porque antes necesariamente no había humanos. Y había lluvia, había sismos, había incendios forestales. Por lo tanto, nosotros somos una especie en transición que debe adaptarse a eso, y no solo al tema de sismos. Hay otras cosas que posiblemente como seres humanos, con nuestras actividades, hemos generado nuevos riesgos, y por eso tenemos el calentamiento global. Todos estos temas que hemos abordado en esta entrevista, Cristian, son manejados o parte de este plan o programa Quito Listo que manejan ustedes. Cuéntanos un poco brevemente. Bueno, el municipio de Quito tiene, a través de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, un programa Quito Listo. ¿Cuál es el objeto del programa Quito Listo? Hablar de temas de prevención, preparar a la comunidad. En ese sentido tenemos campañas en todos los niveles con el fin de hablar con los niños, con los adultos, sobre estos temas trascendentales para lograr fortalecer esa cultura de gestión de riesgos. Entonces hablamos de prevención de accidentes de tránsito, medidas de autoprotección en sismos, planes de reducción de riesgos por vientos fuertes, por inundaciones. Es decir, es un programa muy chévere donde están el Cuerpo de Bomberos Quito, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control, lo que antes conocíamos como Policía Metropolitana, los gestores de riesgos de la Alcaldía, la Agencia Metropolitana de Tránsito, tenemos el personal del agua potable, de MOP. Sí, yo a este momento así hicieron una evaluación. Para temas de prevención y respuesta, en el Quito Listo tenemos cerca de 6,000 personas. Para temas de prevención y respuesta, que podríamos responder apoyados de maquinaria, tecnología, y esto quiere decir todo el aparataje de la alcaldía quiteña con el objetivo de atender la emergencia, pero ojo, esto no quiere decir que cuando hay una emergencia ya han de venir los del municipio. ¿Y acaso al del municipio no le cae un ladrillo en la cabeza? Claro. ¿Acaso el bombero no puede quedar atrapado en su casa? Por eso la gente tiene esa responsabilidad como primer respondedor de actuar, de organizarse en los primeros momentos de un evento adverso. Por eso es importante esta permanente capacitación. Exacto, el Quito Listo lo que dice es, verá, usted vive en zona de riesgo, capacítese, reduzca riesgos, porque a lo mejor la ayuda se va a demorar un poquito en llegar. Mientras tanto, entonces tú puedes accionar. Lógico, puedes dar primeros auxilios, ayudar a sacar personas, dar reanimación cardiopulmonar. Mira, el cerebro de un ser humano muere a los 4 minutos cuando no tiene oxígeno. Y entonces tú no puedes quedar impávido frente a un paro cardiorrespiratorio presenciado. Tienes que dar maniobras de reanimación cardiopulmonar. O el rato de la emergencia hay una gran hemorragia. Tú haces pasos para detener una hemorragia y en 30 segundos esa persona no muere desangrada. Hasta esperar que vengan los socorristas, ya está arribita, pues en el cielo. Entonces eso promueve el Quito Listo, justamente que la gente cree conciencia de que hay que aprender a vivir con el riesgo, hay que ser solidario, hay que adecuar esos planes de familiares, de escolares, de emergencia, laborales de emergencia, para reducir riesgos. De tal manera que si entendemos que vivimos en un país multiamenaza, nuestros comportamientos como seres humanos pueden subir o reducir los riesgos. Sin duda alguna necesaria e importante toda esta información que has compartido con nosotros en este espacio, Cristian. Gracias por haber estado con nosotros. A ti, Belkis, y siempre es un honor poder conversar con esta gran audiencia. Gracias. La presencia de Cristian Rivera, quien es director metropolitano de gestión de riesgos del Distrito Metropolitano de Quito, justamente abordando estos temas inherentes a las medidas de seguridad que hay que tomar en cuenta ante sismos y otro tipo de eventos naturales.
Avanzamos con más información, amigos, aquí en TVL Noticias. El Tribunal Arbitral de La Haya falló a favor de la empresa petrolera Chevron y declaró a Ecuador como responsable de violar el Tratado Bilateral de Inversión, mientras que el gobierno nacional asegura que cobrará a los responsables por una presunta mala defensa del Estado. Tras 9 años, este viernes el Tribunal Arbitral de La Haya falló en contra de Ecuador. El organismo internacional encontró que nuestro país es responsable de violar el Tratado Bilateral de Inversión, de denegar justicia y de no brindar un trato justo y equitativo a la petrolera. El procurador general Íñigo Salvador dio a conocer el contenido del laudo arbitral. Estos 3 acápites hacen que, a la luz del Tratado Bilateral de las Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, Ecuador sea responsable según el derecho internacional. El caso Chevron Texaco inició en el año 2009, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, y terminó en julio del 2018, ya en el mandato de Lenín Moreno Garcés. Ordena reparar los daños que llegare a causar la ejecución del fallo del Lago Agrio e impedir que se intenten nuevas acciones de ejecución del fallo del Lago Agrio. En una siguiente etapa se establecerá el monto que Ecuador deberá pagar a Chevron. Por su parte, el gobierno nacional emprendió las acciones de repetición en contra de quienes, en ese momento, no ejercieron una adecuada defensa del Estado. Y de esa manera ejercer el derecho a repetición contra los exfuncionarios del anterior gobierno. Pero además, el laudo arbitral también pide dejar sin efecto la sentencia de la Corte Superior de Sucumbíos del 2011, que ordenó el pago de Chevron por 9.500 millones a los afectados por la contaminación ambiental. Por su parte, el abogado de los afectados por Chevron, Pablo Fajardo, a través de su cuenta de Twitter, señaló que el laudo arbitral es inaceptable. Pretende obligar al Ejecutivo a violar la ley y la Constitución de la República. El arbitraje es entre el Estado y Chevron. La unión de afectados por las operaciones petroleras de Texaco, Chevron, nada tiene que ver con ese arbitraje, dijo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio remitirá al Consejo Nacional Electoral el informe del equipo de investigación sobre el caso del colectivo Yasunidos, antes de tomar una decisión al respecto. En el mes de julio, el Consejo Transitorio recibió al colectivo Yasunidos, que expuso la decisión del Consejo Nacional Electoral de no dar paso a la consulta popular para evitar la explotación del Yasuní en el 2014. El colectivo pidió que el caso sea investigado a profundidad y además la reparación integral de los 757.563 ciudadanos que constaban en sus documentos como firmantes y que respaldaban el proceso. En este sentido, para el vocal del Consejo de Participación Transitorio, Javier Zavala, se requiere el análisis del organismo rector del voto por tratarse de un asunto electoral, según expresó. Y en otro tema, fortalecer lazos de amistad y de comercio, así como el intercambio cultural y promocionar los destinos turísticos del Ecuador, fueron aspectos que abordaron el presidente Lenín Moreno y el gobernador de la prefectura de Kioto en Japón durante la visita del jefe de Estado ecuatoriano a esa nación. Como parte de las actividades que cumple el primer mandatario Lenín Moreno en Japón, mantuvo una reunión protocolaria con el gobernador de la prefectura de Kioto, Takatoshi Nishiwaki. El objetivo de la cita, fortalecer los lazos de amistad entre las dos naciones y promocionar los atractivos de nuestro país. Ha sido una relación de mucha cordialidad, mucha amistad y sobre todo de mucho intercambio. Hemos conversado tanto con el señor emperador cuanto con el señor primer ministro de la necesidad de fortalecer nuestros intercambios comerciales. De Japón nos llega a nosotros mucha tecnología y nosotros pues somos complementarios con Japón para proporcionar minerales y frutas principalmente tropicales. Takatoshi Nishiwaki destacó las bellezas y diversidad que Ecuador ofrece al mundo. Su país tiene una inmensa riqueza en recursos naturales, como las Islas Galápagos. Espero que se estreche la relación entre los países y aumenten los turistas japoneses en su país. Nishiwaki también mostró gran interés en temas de intercambio cultural y educación. Espero que cada vez haya más intercambios culturales entre Ecuador y Kioto
y se desarrollen intercambios en sectores como el turismo, el comercio y la educación. Según informó la Secretaría de Comunicación, la visita diplomática de alto nivel permitió reforzar los lazos forjados a lo largo de los últimos años y afianzar el compromiso de aunar esfuerzos por el bienestar de ambas naciones. Clever Aranda, TVL Noticias. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Minga chihuaychi gayukuna yukunchi kashnakachishi piwicha kunawan kikipa wasi manchamukunchi Mashibelki Sánchez achichishi wicha kunawan kaypi kichwa shimipi kallarinchi. Presentación denuncia Fiscalía. Mamayakta Tandanaku Itapushak Apugima Mikunan Kaipunja Imaka Kai Fiscalía General del Estado Hatun Kama Iwasiman Chayarka. Kaipimi Nirka Ñukunchi Kasnakai Mamayakta Tandanaku Yuku Imapimi Shuchachishka Tachaskishkanchi. Kaipika Kasna Ñaupa Kai Hatun Mamayakta Tandanaku Yuku Pillanka Kuna Imata Kasna Paikuna Pakilla Kushkimanta Mañashka Nishpa Huchachishka Kuna. Chaitami Ñukunchi Kataripachun Sinayatin Ñawinchi Kuna Imaman Chayachun Kaipika Mañaita Sakinchi Nishpami, Kaipi, Kashna, Mamayakta Tandanaku Itapushak, Elizabeth Cabezas, Apugimaka, Rixichirka, Huillachirka. Temblor, Riobamba. Kainachishi imami kasna kai Chimborazo Bolívar marca kuna ima pica kasna alpachuchui kasna ñatutapi manchachirka tukui ayukunata. Sinayati kai hatun alpachuchui ima kai kumanda kiti kuchuyapimi kasna kallarishka karka. Sinayati kai pica tauka wasikuna imami kasna chiktarishpa sakirishka kan. Sinapas ayukuna ima kamana wajirishka rikurinchu nishpami mama kai mamayakta Tandanakui uku María Alejandra Vicuña, Yakta Kipa Pushak, Imaka Huillachirka. Sinayati Kasna Yachana Wasikuna Ima, Yaki Ima Tiashkanman Nishpa Rikunkapak Nishpami, Kasna Kaipunja Imaka, Yachekuna, Wamrakuna Imataka, Mana Kayachirka, Yachana Wasikuna Man. Afectación sismo. Tauka kai hatun marca paki tikuna ima pimi kasna wasikuna imaka kasna chiktarishpa sakirishka karka kai alpa chukchu kai nachishi paktashka manta. Sinayati kai wanuko yakta ima pika kai ñukunchik ñaupa ayukuna wanyushka wasikuna ima pishmik chiktarishpa urmashka kagnishpami rixichirka kuna. Sinayati wasikuna ima pas tauka ayukuna ima paka chiktarishka mikan chaita kasna kai punjakuna imami kasna yaktapi pushakuna imaka rikunga kausanapak paktak mana paktak tanishpami kaipi rixichirka kuna. Fallo Chevron. Suktaguillaipi charinchi kai Tribunal Arbitral de la Haya hatun Tandanaku Wasi imami kasna kai Petrolera Chevron Tandanaku Yankak ima paimi kasna kai yaktapi kai yankai kuna imataka allí paktashka nishpa kai pika kaña rixichirka kuna. Sinayati kai Ecuador yakta imaka paikuna wan yuyay paktarishka tami mana allí katishka kan chaymanta mi kai yaki kuna ima kurmashka nishpami kaipi kasna huillachishka kuna. Samuk puncha kuna imami kai ñukunchi yakta mashna kulki imata kutichina tacharishka taka rixichinga kuna. Sinayatik tauka apukuna ayukuna ima kanirkami ñaupa yakta pusha kuna imami kai taka kutichina charin sinayatik ñukunchika kulkita mañashun nishpami huillachirka kuna. Consulta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio Tandanakui y Mapimi Kai Consejo Nacional Electoral Tandanakui y Machina Paktashka Takaipika Kutimpas Rixinapa Kallarishka Kuna. Y Unidos Runa Tandanakui Ñaupak Mampusha Kuna Ima Minishka Ñukunchika Kasna Kai Yaktayo Kuna Tatapungapak Shukti Kuna Ima Tami Chayachirkanchi. Chaitami Mana Pakta Kutichishka Karka. Chaitami Ñukunchika Rikukunchi Mañakunchi Nimi y Machina Kai Mañaikuna paktashkata rixinkapak. Sinayati paikuna kanimi ñukunchika tauka shutikuna ayukuna ima shuti aspishkawanmi chayachirkanchik sinapash kutichina imataka mana kaypika chaskirkanchikchu chaytami ñukunchika taripachun mañakunchik nishpami kaypika huillachirkakuna. Visita presidente Japón.
Macay ñukunchik Ecuador llaqta pushak Lenín Moreno runa apuk imami kay Japón llaqta manchayarka kaypi imashinalla ñukunchik kay llaqtapi pacta kawsayta mindalayta shinallatik imashina kay ñukunchikwan shamuk punllakuna makipurashpa llankana imata rimanakunaman. Shinallatik payka kay Kyoto Japón hatun llaqta imapa pushakwanmi kaypi chimbapura tiyarishpa rimarirkakuna nirkami ñukunchik kashna yachaypi shinallatik makipuray imashina yuyay pactaripimi kaypi llankakunchik chaytami yuyay pactarishpa kaypi kashamushkanchik nishpami riksichirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con más información, amigos. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación propone la eliminación de la Supercom, la figura del 1 por 1, así como del linchamiento mediático. Según los legisladores de la Comisión de Derechos Colectivos que analizó esta propuesta, el proyecto busca garantizar una verdadera libertad de expresión y fomentar el periodismo de investigación. El informe para primer debate fue aprobado con 7 votos a favor. Los legisladores Marcela Holguín, Carmen García y José Chalá se abstuvieron. Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, asegura que se busca garantías para el ejercicio pleno del periodismo y una verdadera libertad de expresión. Ya la comunicación es un derecho, está ratificado ese concepto, de que todos los periodistas pueden ejercer libremente su labor sin persecución alguna, y que lógicamente tendrá que haber un diálogo fluido y un respeto mutuo entre quienes hacen periodismo y quienes recibimos información. Corozo manifestó que varios sectores pedían la renovación de frecuencias sin concurso. Esta solicitud no fue incluida. Otro de los aspectos que contempla el informe es la eliminación de la figura del linchamiento mediático. Van a tener el derecho también de investigar profundamente casos como la corrupción, casos en donde se ha evidenciado ocultamiento de información, y que la información sea abierta, sea libre, y que todos tengamos el derecho de buscarla por cualquier forma, cualquier método, porque tenemos que de esa forma luchar contra la corrupción, luchar contra un sistema que nos ha tenido completamente opacados y que hoy ya es visible para todos los ecuatorianos. La legisladora Yanine Cruz señaló que se contempló una propuesta de brindar seguridad a los trabajadores de la comunicación. Sostiene también que no se afectará los salarios. Tras la eliminación de la Supercom, la instancia que realizará las funciones de regulación será el Cordicom. Por eso el Consejo de Regulación. Es importante que exista esta democracia con la presencia de nuevos actores. Hay la presencia inclusive con voz sin voto de los medios públicos, de los medios comunitarios y de los medios privados. Nosotros ahora vamos a pedir que se pueda dar la posibilidad de que no se obligue el 5%, por ejemplo, en temas culturales, sino hasta el 5%. No podemos interferir en la línea editorial de ningún medio de comunicación. En el informe también se elimina, por ejemplo, el 2 por 1 que buscaba que los artistas ecuatorianos tengan mayor oportunidad de promocionar su trabajo en radio y televisión. El 1 por 1 lamentablemente no ha dado resultados, ese articulado obviamente se mantiene. Lo bueno de esto es que no hay sanción. Por parte de los diferentes productores ha existido la propuesta de que no sea obligatorio. Se va a reducir obviamente el porcentaje y yo creo que la producción se tiene que apoyar desde otras esferas y no obligando a los medios de comunicación. Los legisladores concluyen señalando que los periodistas que denuncien casos de corrupción no serán judicializados ni perseguidos. Este aspecto y otros serán tratados en primer debate. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Educación, en tanto, trabaja en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Esta mesa legislativa busca dar nuevas oportunidades a estudiantes que cursaron el bachillerato internacional y no lograron acceder al sistema de educación superior. Se trata de los representantes de las unidades educativas con bachillerato internacional. Explicaron que la Comisión de Educación debe reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Las principales dificultades que tenemos es que los estudiantes no quieren ingresar al bachillerato internacional. ¿Por qué? Porque tienen temor de que ese esfuerzo extra que lo hacen diariamente no les va a servir de mucho. Según detallaron, los estudiantes que cursaron el bachillerato internacional tienen problemas para acceder al sistema de educación superior. No se lo reconoce como en otras universidades.
Tenemos otras universidades internacionales de que premian a los de bachillerato internacional, quienes sacaron diploma. En cambio, acá no hay. El director de estándares educativos del Ministerio de Educación, José Flores, indicó que actualmente existen 200 unidades educativas a nivel público que tienen el programa de bachillerato internacional. Sin embargo, la acreditación no es el fin. Lo importante es mejorar la calidad educativa y ahí hay una brecha que se tiene que trabajar. Mientras que el asambleísta Augusto Espinosa defendió el proceso de admisión al sistema de educación superior. Sin embargo, no tienen garantía de ingreso a las universidades, pero cuando ya traigan la estadística general se va a descubrir que más bien en promedio están obteniendo resultados mejores que el resto de los estudiantes. Eso se puede ver estadísticamente. La mesa legislativa continuará con el análisis de las reformas a la Ley de Educación Intercultural. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado tiene previsto recibir la próxima semana a los miembros del Consejo de la Judicatura y a la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Diana Salazar, con el fin de avanzar en el estudio de proyectos de ley que se tratan al interior de este organismo. En la sesión convocada para el 14 de septiembre a las 10 de la mañana, esta mesa recibirá al presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, y a los vocales Juan Pablo Albán, Sobeida Aragundi, Aquiles Regail y Angélica Porras. Los integrantes del Consejo expondrán sus criterios sobre los proyectos de códigos orgánicos de la Función Judicial, General de Procesos y la Ley de Seguridad Ciudadana. También informarán de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y de los que se cometen en contra de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas que por sus particularidades requieren una mayor atención. Adicionalmente, se analizará el sistema de evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y las acciones disciplinarias y administrativas adoptadas por parte del Consejo de la Judicatura en contra de jueces con denuncias. La Comisión de Gobiernos Autónomos abocó conocimiento del proyecto de ley reformatoria al artículo 358 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, relacionado con la remuneración y dietas de los miembros de los órganos legislativos de los gobiernos regional, metropolitano, municipal y parroquial rural. Según la propuesta de la asambleísta Verónica Arias, estas autoridades electas por votación popular no deberían percibir remuneraciones por el desempeño de sus funciones, sino únicamente las dietas por asistencia a las sesiones. Sugiere además que dichas dietas no podrán ser en ningún caso superiores al 35% de la remuneración del Ejecutivo del respectivo nivel de gobierno, en el caso de los municipios, el alcalde. La ley vigente permite a los concejales ganar una remuneración que no sea superior al 50% de la del Ejecutivo del municipio y 40% a los vocales de las juntas parroquiales. La falta de leyes, reglamentos y regulaciones es una de las barreras que impiden el desarrollo de la eficiencia energética. Así lo dijo la rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, Cecilia Paredes, quien acudió a la Comisión del Desarrollo Económico. Esta mesa analiza la primera iniciativa en esta materia, que en los próximos días tendrá informe para el primer debate. Para la investigadora también es un problema la falta de personal capacitado. La percepción de que los proyectos de energía tienen un alto costo, dificultades en acceder a capitales de inversión y falta de experiencia en la tecnología. La ESPOL conformó una comisión académica con delegados de las facultades de Ingeniería en Electricidad, Mecánica, Ciencias de la Producción, Economía, así como el Centro de Desarrollo Tecnológico Sustentable y Centro de Energía. La delegación analizó el proyecto de ley de eficiencia energética de iniciativa de Esteban Albornoz desde el punto de vista académico. Y en otro orden de la información, amigos, les contamos que el próximo lunes la Asamblea Nacional rinde un homenaje a la ciudad de Riobamba en conmemoración del Día Nacional de la República. Para ello está prevista una sesión solemne donde estudiantes, la congregación marianita, un pintor, entre otros personajes, serán reconocidos por su destacada labor en diferentes áreas. Riobamba, la ciudad de las primicias. Este 11 de septiembre se engalana al celebrar el Día Nacional de la República.
Una fecha que marca la historia ecuatoriana, pues en 1830 se firmó la primera Constitución del Ecuador. Bajo ese contexto, la Asamblea Nacional reconocerá a destacados ciudadanos como Carla y Andrés, universitarios de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, creadores de un dispositivo que convierte la humedad del ambiente en agua y así resuelve una de las necesidades prioritarias de la humanidad. Hall Price Foundation impulsa iniciativas para lograr que los jóvenes emprendan nuevas ideas. Nosotros buscamos impactar la vida de cerca de 10 millones de personas. Sabemos que solo el 36% de la población tiene acceso al agua limpia y segura. Darles de tomar a seres humanos agua potable. Bajo el lema Ser amor misericordioso donde existe dolor humano, la Congregación de las Hermanas Santa Mariana de Jesús aporta la educación con valores, siempre pensando en los demás. Son 145 años de creación del primer instituto femenino del país. La rectora del colegio, Sonia Rivera, destacó la labor apostólica que se desarrolla a nivel mundial. Por eso una marianita no se puede limitar a que me gusta hogares, me gusta educación, me gusta misión. Simple y llanamente estamos nosotros para servir al reino de Dios, donde sea que nosotros podamos hacerlo. Salvador Bacón lleva 45 años plasmando en lienzos tradiciones y costumbres populares del Ecuador, como el carnaval de Guamote, la gastronomía propia de cada pueblo, la cotidianidad del trabajo en el campo, la arquitectura patrimonial y la naturaleza. Este pintor costumbrista ha expuesto su arte en las principales galerías a escala internacional. Pasaremos a formar parte de la historia de mi patria y hoy, en este pequeño aporte pictórico, les entrego todo mi ser, el mismo que espero nunca deje de florecer. Yo soy Salvador Bacón, el color de los Andes. Por estos méritos, la Asamblea Nacional los reconocerá este 11 de septiembre en el Día Nacional de la República. Desde Riobamba, con cámaras de Juan José Carvajal, Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora precisamente saludamos con nuestra compañera Mariela Logroño, quien está en el Centro Artesanal de la Estación del Ferrocarril en Riobamba, para que nos cuente las actividades que están previstas para este domingo y lunes en conmemoración del Día Nacional de la República. Adelante, Mariela. Gracias, amigos televidentes. Nos encontramos nosotros en el Centro Artesanal de la Estación de Ferrocarril del Riobamba, uno de los sitios emblemáticos del cantón que se prepara para lo que será este 11 de septiembre, el Día Nacional de la República. Recordemos que el año pasado, a través del apoyo unánime de los asambleístas, se aprobó esta resolución para declarar al Día Nacional de la República a Riobamba, considerada la ciudad de las primicias, en donde se firmó la primera Constitución de la República del Ecuador. Se llevarán a cabo varias actividades. El 9 de septiembre el Festival de los Andes con la participación de varios artistas, mientras que el 10 de septiembre se va a desarrollar el desfile cívico militar en horas de la mañana, mientras que a las 14:30 la Asamblea Nacional rinde un homenaje a la ciudad de Riobamba con la presencia de los legisladores, quienes serán parte de esta festividad que está viviendo nuestra Sultana de los Andes. Nosotros les mantendremos informados en nuestras siguientes emisiones informativas de la televisión legislativa. Muy buenas noches. Gracias, Mariela, por tu reporte desde Riobamba. Vamos nuevamente con nuestro compañero César Guanolema y la traducción al quichua. China mikanga yukuna nyukunchik mikashan kaichichipi wichai kunawan quichua shimipiki kimpaguasimancha mukunchik. Reacciones informe log. Kashna kay ley orgánica de comunicación hatun kamachi mushu yachina imantami kastawan rimanakushpa katikun kuna kay derechos colectivos hatun tananaku y mingarishka ukupi. Paikuna kanigmi hatun yuyaykuna imatami kay kamachi pikachurakunchi kallaripika kay supercom tananaku y imata anchuchinapak shinayati kay 1 por 1 hatun yuyaita chimpapuranapak kay linchamiento mediático chaytapish anchuchinapak kay yuyaykuna imatami kashna kay kamachi pikanyukunchi allichishpa rikuchikunchi shinayati kaytaka apukuna miya hatun rimanakuypi pakta yuyaita rikunka kuna nishpami riksichishka. Reforma lo Kay educación mingarishka pillanka apukuna ima pish astawan yankashpa katikun kunami kay ley orgánica de educación intercultural bilingüe kamachita mushuyachishpa. Paikuna kaninmi ñukunchika astawan kashna kay wambrakuna hatun yachana wasiman yaykuna ima paka astawan yanapaitami churanakan nishkami. Shinallati kay hatun kay bachillerato internacional wachana wasikuna imapi wambrakuna kakpika astawan makita kushpa kaypi yachanaman yanapachami kan nishpami riksichirka kuna.
Agenda Comisión de Justicia, Shinayati Kashna Kai Hatun Mingarishka Pillanka Gapukuna Imami, Kai Punja Kuna Imaka Kai Consejo de la Judicatura Tandanaku y Pillanka Ayukunata, Shinayati Kai, directora de la Unidad de Análisis Financiero, Hatun Tandanaku y Tapusha Gima Tachaskinka, Paikunaka Imashina Yakai Kamachikuna, Rurarinapi, Yanka Kushka Imatami, Kai Pika Huillachinga Kuna. Hasta aquí la interpretación en quichua. Y ahora es momento de nuestro segmento Agenda Cultural con nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segmento Agenda Cultural, donde te traigo las actividades que puedes hacer en Quito este fin de semana. ¿Quieres saber cuáles son? Empecemos. Y para terminar el viernes con música y diversión, el Teatro Variedades de Ernesto Albana a las 7 de la noche será el lugar donde se dé el tributo a la banda británica Pink Floyd, lo mejor del rock de su música de la mano de artistas ecuatorianos. Además, la entrada cuesta $10 y tienes derecho a una bebida. El Festival de Música Independiente Quito Fest celebra su 16º aniversario. Esto será el sábado a partir de las 11 de la mañana, con bandas nacionales e internacionales. Y otro plan, a las 2 de la tarde, el Centro Cultural Español en Quito dará una feria, esto con danza y charlas sobre emprendimiento. Además, va a premiar a quien llegue disfrazado con algún traje medieval. Y la entrada te cubre a las 9 de la noche una fiesta con un DJ español invitado. Y este domingo a partir de las 10 de la mañana el restaurante Dulce Albahaca trae una feria vegetariana. Esto con platos y degustaciones sin ningún material de origen animal. La entrada es gratuita y es apto para todos y para todas. Y hasta aquí la agenda cultural, pero no te olvides que todos los viernes te traigo nuevas actividades para el fin de semana. Hasta la próxima. Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de las actividades previstas en la agenda de la Asamblea Nacional para el próximo lunes 10 de septiembre, 9:30, la Comisión de Educación realiza un conversatorio, visión de los exministros hacia las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Será en el Salón Regente del Centro de Convenciones de la UES en San Borondón, en la vía San Borondón, en Guayas. Y a las 14 horas, la sesión solemne en conmemoración por el Día Nacional de la República será en el Salón Sesquicentenario del Colegio Pedro Vicente Maldonado en la calle Primera Constituyente y España en Riobamba. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que disfruten este fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.